continuamos con este caso que conmueve al país. 9 días ya pasaron de la desaparición de este niño en la localidad de 9 de julio, allí en el Algarrobal, en realidad, ¿sí? En Corrientes, ¿sí? Y ahora vamos a estar en contacto con nuestro compañero Guillermo Arrieta, que también tiene más información. Exactamente, porque es importante conocer quiénes son los detenidos. Guillermo, buenas noches. Todo el equipo de Norte Grande Federal te saluda. Un placer hablar contigo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adri, David, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, y bueno, estamos consternados todos, ¿no? Con esta situación que tuvo un cambio de carátula, con muchos detenidos que desconocemos de ellos, por eso creemos que sos la persona correcta para poder explicarnos la situación de cada uno de ellos. Bueno, hay que marcar un antes y un después. Nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades y ustedes recién lo mencionaban, ¿no? La intervención de la justicia federal era lo que se necesitaba. Y esto quedó demostrado al tiempo en el que intervino la justicia federal y de manera sorprendente, ¿no? Digo entre comillas, se comenzó a avanzar más rápidamente la investigación, a tal punto de que hoy tenemos el doble de detenidos de lo que teníamos hasta hace pocos días, hace pocas horas. Bueno, ¿quiénes son los detenidos? En realidad tenemos que comenzar a hablar de los primeros 3 detenidos. Bernardino Benítez, el tío de Loan, estamos hablando del tío político, además, ni siquiera es tío de sangre, y un matrimonio amigo del tío, que es Daniel Ramírez, apodado como Fierrito, y Mónica Millapi. Estas 3 personas que participaron del almuerzo, que fueron quienes llevaron a este grupo de niños, porque hay que recordar que no solo estaba Loan, sino que había un grupo de niños, los llevaron a este famoso naranjal, ¿no? Un árbol de naranja a unos 600 metros de la casa de la abuela donde habían almorzado, y allí es donde misteriosamente desaparece Loan. Estas 3 personas quedaron inicialmente detenidas por abandono de persona, era la hipótesis inicial de la Fiscalía, ¿no? De la Fiscalía Provincial, pero con el correr de los días, esa desaparición meramente era más que eso, porque empezaron a aparecer elementos que indudablemente no cerraban, no encajaban en la historia. La versión que daban estas personas no encajaban del todo, porque si Loan se perdió en ese lugar, un niño de 5 años no podría haber ido muy lejos. Y se rastrilló absolutamente todo. Grave falla de la Fiscalía el no ampliar la investigación desde un momento. Nosotros lo decíamos ayer viernes. El fiscal se equivocó y es lo que ocurre lamentablemente en muchos casos. Se equivocan en las primeras horas de investigación y eso es mortal, es fatal para toda investigación porque esas primeras horas son vitales. El fiscal se encajonó en una hipótesis que era indudablemente la errada y no amplió la investigación, no sospechó de más personas y por supuesto que se llegó al día 8 sin mayores avances, hasta que intervino la justicia federal con sus equipos de investigadores, con sus agentes de fuerzas federales, y allí además hay un dato que llega desde Buenos Aires, un llamado anónimo que recibe el fiscal desde Buenos Aires, donde le indican que el almuerzo que se había generado en la casa de la abuela de Loan se había pergeñado, estaba planeado por un grupo de personas para apropiarse de Loan. Ese dato que llega, reitero, desde Buenos Aires, un llamado anónimo que creen que es alguien de la banda que le soltó la mano a los acusados, ese dato fue fundamental porque los investigadores ya estaban sospechando de eso. Claro. Y es prácticamente imposible que alguien desde Buenos Aires conozca lo que los investigadores estaban pensando que podía haber pasado. A partir de allí se abre la investigación, a partir de allí se investiga ya como rapto, como trata de personas, comienza la justicia federal a intervenir y se amplían con 3 detenidos más, que es el señor Carlos Pérez, esta persona que ustedes emitían recién una entrevista, ¿no? Que había hablado con Juan Alba allí en 9 de julio, que decía, yo no tengo nada que ver, mi esposa fue la primera que hizo la denuncia, que dio aviso a la policía. Su esposa también está detenida, Victoria Cayllaba, y Walter Maciel, nada más ni nada menos que el comisario del pueblo, quien estaba a cargo de la investigación. A partir de ahí, obviamente, todo comienza a tener más sentido, porque indudablemente ya no estamos hablando de una mera desaparición, como se había encajonado el fiscal en investigar en un momento, sino que
estamos hablando de un delito mucho más grave, lamentablemente. Hay que recordar, ustedes lo mencionaban, que a estas 3 personas llegan en la tarde-noche de ayer luego de pericias que se hicieron en sus vehículos. Pues es que recién, Guille, entrevistamos a José de la Fundación Almeda y él justamente manifestaba esto, que desde un primer momento se tendría que haber hecho las cosas de otra manera, no concentrarnos tanto en el monte, sino en la frontera, que hay que hacer una depuración de la policía de Corrientes, que cómo cambió todo cuando la Policía Federal realmente intervino con la cantidad de detenidos que mencionabas recién y que desde un primer momento el caso estuvo embarrado. Por eso la cantidad de familiares detenidos, 2 padres que tienen abogados diferentes, porque desde el principio no hubo claridad y no se actuó con la alerta, Sofía, que se manifestó desde un primer momento. Exactamente, coincido. Pero además se perdió Logan en un lugar estratégico. Sí. Pasan 2 rutas nacionales, en donde no hay ningún control, en donde además después de la desaparición, y reitero, el fiscal debería haber ordenado de inmediato cerrar los límites de la provincia, ¿no? Mandar a la policía provincial a controlar auto por auto, como se hace acá cuando desaparece alguien en el puente Chaco Corrientes, se forman filas interminables de vehículos en donde se investiga auto por auto. Bueno, esto no pasó acá, por eso es que hoy no se sabe dónde está Logan, porque se falló, y reitero, desde un principio en la investigación, y se comenzó a investigar esto como una mera desaparición y que Logan estaba en el monte. Bueno, nada más alejado de la realidad. Se habla incluso, y los fiscales, los investigadores de la Justicia Federal, yo hablaba con algunas personas que están trabajando desde el Chaco, prestando alguna colaboración con la causa, hablo de la Justicia Federal, nos dicen que tienen la sospecha de que el matrimonio, estamos hablando de Carlos Pérez, Victoria Cayllaba, lo habrían traído a Logan desde el campo en la camioneta, en la Ford, hasta su casa en 9 de julio. Allí lo cargaron a un vehículo que es donde los perros marcan de manera determinante que Logan estuvo ahí, y en ese vehículo lo habrían traído a Corrientes Capital, a la provincia de Chaco, y de Chaco presumiblemente podría estar en Paraguay. Guillermo, en una provincia como Corrientes, ¿sí?, donde no es el primer caso. Vamos a mantener contacto. Lo tenemos al doctor Néstor Luque, abogado en línea, para que se sume a la conversación. Abogado, buenas noches. El equipo Norte Grande Federal lo saluda. Bueno, en minutos nada más lo teníamos en línea, por eso... Perfecto. Te decía, Guille, una provincia como Corrientes donde no es la primera vez que pasa un caso similar, ¿sí? Todo indica que esto está siendo oculto, o sea, están ocultando situaciones, ¿sí?, con este caso de Logan, donde todo lleva a lo que la mayoría está pensando hoy, o la hipótesis, ¿sí?, está llevando a esto de la trata de personas. Eso por un lado. Y por el otro lado, los testigos hace poquito tiempo hablaron de una bolsa de arpillera, ¿sí?, que no se ha descubierto todavía dónde está esa bolsa de arpillera. ¿Tenés alguna novedad sobre eso? Es así. Bueno, se cree que también se podría haber utilizado esta bolsa de arpillera para cargarlo a Logan. Pero además hay un dato que ayer, obviamente, cuando detienen a Carlos Maciel, a Carlos Pérez, el hombre que había dado la entrevista a nuestro compañero allí, Juan Alba, dice él que la abuela de Logan le pregunta si Logan no se había subido a su camioneta. Algo que habrá que corroborar si realmente la abuela le preguntó eso, porque si Logan se internó en el monte, ¿por qué la abuela le preguntaría si estaba en la camioneta, que estaba en la casa de ella, ¿no? Claro. Pero además hay otro dato que es muy llamativo, que cuando después de almorzar, que se van a buscar mandarina, se pierde un chico de 5 años en ese interín, y este matrimonio decide priorizar ir a ver un partido de fútbol. Algo que tampoco encaja muy bien, porque ante semejante escenario, ¿por qué este matrimonio decidiría ir a ver un partido de fútbol cuando hay un chico de 5 años que está perdido después de almorzar todos juntos? Y convengamos que esta versión que dio este matrimonio lo remarcaron muy bien, porque lo primero que dijeron es: nosotros somos fanáticos de River, nos quisimos ir, ¿sí?, dejamos a la familia ahí, avisamos que nos íbamos, ¿sí? Sí. Cosa que no es tampoco normal en una familia, ¿sí?, donde se juntan a almorzar, ¿sí?, hace una sobremesa y toda... Bueno, ahora sí vamos a saludarlo al doctor Néstor Luque, él es abogado de la familia, que bueno, está en línea. Doctor, buenas noches, todo el equipo Norte Grande Federal lo saluda, un placer hablar con usted.
Buenas noches, igualmente. Bueno, aquí Guillermo Arrieta, David Pereira y Adriana Bulgeroni lo saludan. Guille, si querés comenzar con todas las preguntas, adelante. Doctor, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Les sorprendió estas 3 detenciones, las últimas que se dieron ayer, o era algo que ustedes ya venían sospechando? Hola. Sí, no sé si me escucha, doctor. Sí, le escucho, sí, se corta un poco. Le trasladamos la pregunta, doctor, de nuestro compañero Guillermo Arrieta. ¿Le sorprendieron estas últimas 3 detenciones? Mire, en realidad eso es producto de la investigación, o sea, surgieron indicios que dieron lugar a que se procedan las detenciones de estas últimas 3 personas. Doctor, ¿nos escucha? Sí. Ah, ahí está. Pero algún dato que pueda, yo sé, no queremos interferir en la investigación, pero algún dato que nos pueda aportar con respecto a estas detenciones que, bueno, realmente sorprendieron a muchos. ¿Algún dato específico que usted nos pueda brindar, información que usted maneja? Bueno, en base a la información que estamos manejando, que es de público conocimiento, ya hay informaciones que no le puedo utilizar porque tienen que ver con el secreto de la investigación, ¿no es cierto? Creo que soy claro en lo que le digo, pero bueno, las detenciones tuvieron lugar en base a los resultados de las pericias, tomas de olor y las cosas que se practicaron en el día de ayer. Bien, doctor, con esto de que están pidiendo ver las cámaras de seguridad de la autopista ahí en la ciudad de Corrientes, ¿en qué situación están en eso? Me repite, por favor, la pregunta, pues se corta, no sé cómo me escuchan ustedes. Le decía, ¿me escucha bien ahí? Sí, le escucho. Perfecto, le decía en qué situación está esto del pedido de las cámaras, ¿sí? Para ver las cámaras de seguridad de la autopista ahí en Corrientes. Mire, ese pedido seguramente, si es que se van a manejar en estos términos, lo va a efectuar la Fiscalía de turno, ¿no es cierto?, la que está a cargo de la investigación. Doctor, ¿qué opinión merece la intervención de la Policía Federal? Y bueno, queremos saber sobre todo qué opina la mamá de cómo se está llevando a cabo la investigación. Mire, en cuanto a la primera pregunta, sí. Acá en esta investigación colaboran todas las fuerzas federales, provinciales, con la única finalidad que es encontrar a Loan con vida, ¿sí? En cuanto al estado de ánimo de la madre se encuentra hoy, la vi bastante más tranquila, o sea, más serena, porque obvio, es claro que está viendo resultados de las investigaciones y bueno, estamos apuntando a eso, ¿me entiendes? Doctor, a encontrarlo a Loan, sí. La pregunta nuestra es, ¿dónde está? Doctor, desde un primer momento fue la mamá de Loan quien manifestó, cuando todo el mundo pensaba que se había perdido, fue la madre la que dijo que lo habían robado. Fue la primera que lo dijo. Y otro dato que también llama la atención desde la intervención de la Policía Federal, porque lo que pensamos es que desde un primer momento no se actuó de la mejor manera. Nos concentramos en el monte, pero no en las fronteras cuando se lo podría haber llevado. Desde que intervino la Policía Federal, yo sé que usted dice que todas las fuerzas están presentes, hubo detenciones que llamaron mucho la atención. Por eso la pregunta con respecto a estos nuevos detenidos y esta nueva operación que se está llevando a cabo, porque hubo un cambio de carátula frente a lo que se presentaba en un primer momento. Mire, yo le digo que no tengo conocimiento de que exista un cambio de carátula, la carátula sigue siendo la misma. En cuanto a lo de la madre, te vuelvo a repetir, cuando la madre efectúa esas manifestaciones, nosotros no estábamos a cargo de la querella, o sea, no éramos representantes legal de la señora. ¿Me entiendes? Sí. Bueno, pero ustedes hablaron con ella y ¿qué le está manifestando? Porque, a ver, usted se incluyó con este caso
un tiempito después, porque tenía otro representante, la mamá de, como es, del niño, pero ahora, en este momento, ¿sí? Ella, ¿sí? ¿Cuál es lo que le contó? Porque la hipótesis que ella marcó desde el principio, como decía mi compañera, es que al niño lo habían raptado. Sí, en realidad yo esa declaración yo la vi por los medios televisivos. Ahora lo único que quiere la madre es que el niño aparezca, ¿sí? Se manejen las hipótesis que se manejen, eso está supeditado pura y exclusivamente a la investigación fiscal. Y bueno, todas las hipótesis son valederas, pero en base a los resultados y las detenciones que se están efectuando en las últimas horas, bueno, se van a ir descartando las hipótesis, ¿no es cierto? Doctor, nosotros se lo consultamos a usted porque usted recién dijo, yo no escuché esas declaraciones, sabemos que los medios nacionales también, bueno, están realizando una cobertura con respecto y muchas veces se dicen cosas que no son, por eso cuando le preguntamos específicamente datos, tal vez sería importante que usted nos pueda aportar algo y no solamente, bueno, la información que nos está dando, como por ejemplo si la mamá sospecha de alguien, ¿qué opinión merece para usted este nuevo rumbo que se le está dando a la investigación? Porque usted me dice que no, pero no es lo mismo lo que se pensaba en un primer momento a lo que se piensa ahora cuando ya pasaron 9 días y no se lo encuentra al niño de 5 años. Justamente usted es la persona correcta porque tiene la información y justamente para no hablar de hipótesis que no son las correctas, porque todo el mundo puede opinar sin saber, me parece que usted es la persona que puede aportar datos para darnos la información, para que la gente que está del otro lado, que realmente está muy preocupada por este niño de 5 años, sea información segura y correcta y no basarse tal vez en información falsa, como usted lo dijo recién. Claro, perfecto. Le respondo, mire, la madre ahora está más convencida de que el niño no se perdió, ¿me entiendes? En base, le vuelvo a repetir, en base a las detenciones y a los procedimientos de prueba, que obviamente ella está informada de cuáles son los resultados. Y bueno, la hipótesis que manejaría la madre en este momento es que el niño no se perdió. ¿Y qué información maneja el padre? Eso yo no sabría decirle porque nosotros no somos los representantes legales del padre. Y eso también llama un poco la atención, que ellos no están separados, viven juntos y que tengan 2 abogados diferentes. ¿Cuál es el motivo de esta decisión? Mire, yo el motivo de raíz, por así decirlo, desconozco. A nosotros nos llamaron al estudio y bueno, nosotros simplemente nos hicimos cargo del caso y por supuesto hacer lo que corresponde, hacer nuestro trabajo, ¿entiendes? Los motivos por los cuales la señora decidió contratarnos a nosotros realmente desconocemos. Doctor, ¿la mamá sospecha del tío? Mire, la madre, le vuelvo a repetir, sigue confundida, hoy estuvo un poquito mejor, todos son sospechosos hasta que se vayan demostrando lo contrario, ¿me entiende? Hasta que sigan, prosiga la investigación, se tomen las declaraciones y bueno, cada llamado a declarar pondrá los hechos y bueno, y ahí está. Doctor, ¿y cuáles son, dentro de lo que nos puedas contar, ¿no? Los pasos a seguir desde su lugar de representante de la mamá de Loan? Bueno, en este caso, nosotros obviamente estamos supeditados a la Fiscalía el turno en este caso, y bueno, después de hacerse de practicarse estas detenciones, seguramente se van a tomar declaraciones y en base a los hechos alegados y a las pruebas aportadas por los procedimientos judiciales, bueno, se verá si le cabría una imputación o no, ¿me entiendes? Claro. Doctor, la última, y espero bueno que obtenga la respuesta. ¿Sospechan de algún familiar, la madre, como le dijimos recién, o si se dio alguna instrucción a ellos, sus propios abogados, para que bueno mantengan silencio y no den la información pertinente que se necesita en la causa? Se hace mucho hincapié en esto porque son muchos familiares, gente conocida, esa fotografía que todos vemos en este almuerzo, donde están todos uno al lado del otro compartiendo una comida y que ahora, bueno, la sospecha está en cada uno de ellos.
llama mucho la atención. Por eso reiteramos estas preguntas. Mire, le vuelvo a repetir, la respuesta de esa parte de la querella es la misma, o sea, nosotros nos basamos pura y exclusivamente en los procesos de prueba, periciales, testimoniales, oculares, de construcciones de hechos, y bueno, y en base a eso vamos a ir sacando nuestras conclusiones. Yo no le puedo decir si sí desconfía de tal o cual persona, ¿me entendés? Doctor, hubo varios llamados de varios lugares, perdón, donde dicen, ¿sí?, o confirman que vieron a Loan. ¿Qué piensa usted de estos llamados y si hay alguna iniciativa para seguir esta clase de pistas? Mire, llamados hubo desde el primer momento, dijeron que apareció a las 3, 4 horas, que esa secuencia de esta situación, de este caso, yo la vi le vuelvo a repetir, la vi por medios televisivos, me entero por esos medios, nosotros no teníamos nada que ver con mi socio, con la causa, ¿sabes? Después de las noticias que se dieron lugar que tuvieron lugar por los medios televisivos, que lo vieron en tal lugar, que no lo vieron, que parecía ser, que esto, que lo otro, pueden ser tenidas en cuenta como que no, porque por eso le vuelvo a repetir, nosotros nos sometemos pura y exclusivamente al procedimiento y a la investigación que está haciendo la Fiscalía, que es excelente a nuestra consideración de la perspectiva de la defensa de la madre. Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista, muy valiosa toda la información. Perdone que tal vez seamos reiterativos en algunas preguntas, pero hay muchas dudas con respecto a este caso que comenzó hace 9 días. Hay muchas preguntas, pocas respuestas. Un caso que comenzó de una manera, ahora está, bueno, enfocándose en otro sentido, pero bueno. Muchas gracias por este tiempo, un sábado a la noche, y seguramente vamos a estar en contacto con usted estos días para que nos pueda brindar la información y justamente para que sea información segura la que usted nos pueda dar. Claro, por eso le digo, yo no le puedo dar un tipo de información hoy que no esté. Creo que ustedes me entienden. Totalmente. Muchísimas gracias, doctor. Muy valiosa toda la información. A disposición. Hasta luego. Bueno, y compartíamos las palabras del doctor Fabián Lucero, él es abogado de la mamá de Loan, respondiendo a las preguntas que al final, bueno... Fíjense que hay algo... no hay casi todas las preguntas... Hermético, sí, está bien que no se puede ensuciar la investigación. Más de lo que está sucio. Sí, pero hay muchas preguntas que nos hubiese gustado que nos dé una respuesta. Pasa que la situación es que estamos hablando de un caso donde, por un lado, entiendo el rol que está cumpliendo el abogado de decir, bueno, no quiero ensuciar más esta situación, ¿sí? Vamos a ser cautelosos en lo que decimos porque pasaron 9 días. Está todo ahí en que tuvo una visión desde la Fiscalía, cambió esa visión, hoy está la Fuerza Federal también actuando, ¿sí? Y creo que esto no terminó acá, o sea, obviamente que no terminó, pero hay cosas que evidentemente no está diciendo el abogado. Guille, ¿pudiste escuchar la entrevista? ¿Qué te pareció las respuestas que pudo dar? Sí, escuché la pregunta. Bueno, indudablemente no hay información que él o no la tiene o no la quiere dar. Sí. Uno respeta el trabajo profesional, no voy a criticar al colega, pero pasan muchos casos, ¿no? En los primeros momentos se recurre a la prensa porque se necesita, y cuando por ahí la prensa requiere información porque el caso explota, como estos, apelan a esto de no querer embarrar, como lo dijo David, más de lo que está, una causa que es realmente vergonzosa, ¿no? Por lo que se sabe. O no tiene información, lo cual sería lamentable, el abogado querellante, o tal vez no quiere hablar de más para no caer mal ante los fiscales o ante las autoridades judiciales, uno lo respeta, ¿no? Sí. Acá hay que ser categórico, estamos ante un hecho gravísimo de incompetencia de algunos funcionarios, de tardanza en medidas probatorias, eso no hay dudas, por eso se llegó donde se llegó, y de una cuestión casi, te diría, de gravedad institucional en Corrientes.
porque estamos hablando del jefe de la comisaría que estaría involucrado, que estuvo a cargo de la investigación. Claro. Sí. Durante todos los primeros días. Estamos hablando de un fiscal que el cuarto o quinto día recién le ponen un ayudante, ¿no?, para avanzar en una causa sumamente compleja, que se demoraron una semana en dar intervención a la justicia federal, Sí. cuando esto se debería haber abordado, reitero, de otra forma desde el primer momento. Porque indudablemente acá la peor sospecha es que estamos ante un caso de trata de personas, ¿no? Un delito que es transnacional, que tiene una organización criminal muy, muy bien armada, que penetra en muchas instituciones, que penetra en muchos funcionarios judiciales, funcionarios políticos. La trata de personas es realmente mucho más aberrante y más tremenda que el narcotráfico, les diría. Sí. Porque quien está dispuesto a comprar una persona está dispuesto a todo. Claro. Quien está dispuesto a comprar un niño, ya sea para explotación sexual, para explotación laboral, para tráfico de órganos, está dispuesto a todo. Y a eso muchas veces se ocupan estas organizaciones. Tenemos un montón de casos. Y estamos en una zona caliente, Sí. donde las organizaciones criminales de este tipo, así como opera el narcotráfico de manera casi impune en algunos lugares, también operan este tipo de organizaciones criminales. ¿Y Este dónde? caso se hizo conocido, Sí. pero ¿cuántos otros hay? De gente que desaparece y no se sabe a dónde está. Y estas organizaciones muchas veces se dedican a eso, a captar personas para diferentes fines. Gente que necesita órganos y le ofrecen como en un catálogo. A ver, tampoco es casual la foto que le sacaron a Logan antes en ese almuerzo. Sí. Para mí no es casual esa foto que le sacan, casi una foto 4x4 de DNI, como diciendo, mirá, esto, ¿te sirve esto? ¿No? Porque esa foto que ustedes están viendo ahí, que están mostrando, no es una foto social, nadie está mirando la cámara. Está Logan casi en el centro de la escena, y es una foto prácticamente dirigida con el lente de la cámara dirigida a él, ¿no? Y después hay una segunda foto donde está más de cerca, donde está él solo, que trascendió, y son las únicas imágenes. No hay una foto todos juntos, no hay una foto brindando, no hay una foto con el San Antonio, que era el homenajeado en ese almuerzo. Guille, La verdad incluso, que empieza a hacer todo ruido, Sí. y todo parece conducir a un mismo camino. incluso era la primera vez que Luan iba a la casa de su abuela. La mayoría de los que estaban allí no se habían reunido anteriormente. Es lo que decís vos, había un desconocimiento o ese compartir que no se puede observar en la foto y que no estaba presente ese día y en ese momento. Hay otra particularidad. A ver, como decía Guilla hace un ratito, estas organizaciones buscan personas específicas para esta clase de actos, ¿no? Y en muchas declaraciones que hizo la familia, cuando le preguntaban qué opina decían, no, lo que diga la justicia, que para ellos, ¿sí?, no tenían una opinión propia, sino que lo que diga la justicia estaba bien. ¿Sí? Entonces, a lo que voy, ¿sí?, es que por ahí esta clase de organizaciones, ¿sí?, busca a esta clase de personas también. Y también hay gente de mucho poder que está en el medio, que puede brindar información. Es un tema complejo y donde hay muchas personas que están involucradas. Gente humilde, lo dice muy bien David, gente Sí. humilde, que no tiene llegada, muchas veces que no tiene conocimiento, bueno, le roban o desaparece un hijo y sí, una marcha en un pueblo pequeño de 3.000 habitantes, que lo van a cubrir tal vez los medios provinciales y bueno, listo, pasa, ¿no? No es casual, a ver, es llamativo porque este caso, reitero, fue una explosión, pero hay un montón de hechos. Ahora, ¿al fiscal no le llamó la atención todo esto? ¿No le llamó la atención que el chico sea la primera vez que iba a la casa de su abuela y desaparece en la primera vez? Sí. ¿No le llamó la atención en un primer momento que se había ido el chico con alguien que no conocía? Porque a este matrimonio no lo conocía, nunca lo había visto, un chico de 5 años. La verdad que es lamentable porque han pasado muchos días y cada vez es más difícil de que este chico aparezca, ¿no? Yo te diría que es casi imposible que aparezca. Vos sabés que, recordando a la entrevista que tuvimos con el abogado, me llama mucho la atención esto que le preguntaste qué opinaba, ¿sí?, de lo que había dicho la mamá
de Loan. Porque la madre en un primer momento dice, a mi hijo me lo robaron. Y lo que dijo el Los abogado primeros es que días. él lo vio por los medios. O sea, como abogado, se supone que vos, con tu cliente, le vas a preguntar todo. Y el abogado está diciendo ahora, ¿sí?, de que lo vio por la tele. O sea, es muy llamativo todo esto. Sí, bueno, hay que también tener en cuenta que yo me imagino cómo debe estar esa madre, ¿no? Destrozada, porque era quien además se ocupaba de su hijo, era su hijo más chiquito, el de 8 hijos, digo. La maestra de Loan habló hace algunos días, contaba que la madre era una madre presente, que iba a la escuela, que lo buscaba, que lo retiraba, que iba a los actos, que al padre... Creo que la docente dijo que nunca lo había visto, ¿no? Pero la madre sí, era quien se ocupaba de su hijo. Así que me imagino que también debe estar en un estado y tal vez esté medicada. Es completamente entendible lo que pueda llegar a decir y las actitudes que pueda llegar a tomar, porque debe ser una situación desesperante. Si a nosotros viéndolo desde afuera nos desespera la inacción y todo lo mal que se hizo, me imagino a esta madre que no sabe dónde está su hijo y que se debe imaginar las atrocidades que le pueden estar pasando a Loan, ¿no? Por un, no sé si descuido, o en el peor de los casos, por un plan criminal del que fue víctima. Guille, muchísimas gracias por este contacto. Siempre es muy valiosa toda la información, la visión que tenés con respecto a este caso que conmociona a todos y donde realmente lo que queremos son respuestas correctas a una situación bastante compleja. Así que muchas gracias por estar con nosotros este sábado. Gracias a ustedes. Nada más, sí. Adri, David, el delito de trata de personas existe, siempre lo digo. Sí. Hay gente que cree que ya no existe más y es uno de los delitos que mayor rédito económico genera a nivel mundial. Está cabeza a cabeza con el narcotráfico, y en algunos países supera el narcotráfico. Son organizaciones criminales que, repito, están dispuestos a todos, porque un padre, una madre que necesita un órgano para que su hijo viva más, está dispuesto a todo, a vender su casa, si tienen que vender el auto, tienen que vender todo para salvar a su hijo. Y muchas veces esa desesperación se aprovechan estas organizaciones sociales, estas organizaciones criminales, perdón, de conectar quien necesita con la víctima, ¿no? Conectar de la manera más atroz y cruel. Eso en cuanto a órganos y en cuanto a explotación sexual, ni hablar. Es un negocio que ha crecido tremendamente con apoyo muchas veces de personas muy poderosas y lamentablemente existe. Tomemos conciencia de eso y cuidemos a los chicos, cuidemos a los grandes también, porque el delito de trata de personas está presente más de lo que uno cree. Y en esta zona de la Argentina, sí, peor aún. Así que a no subestimar. Se habla mucho del narcotráfico y pocas veces el delito de trata de personas, pero es un delito tremendo, muy atroz por las cosas que uno puede llegar a imaginarse de lo que le hacen a las personas, ¿no? Muchísimas gracias, Guille. Muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Muchas gracias. Allí las palabras de nuestro compañero Guillermo Arrieta, brindando información pertinente con respecto a este caso que nos preocupa, nos ocupa a todos. Hay un país que está, esperando obtener respuestas y saber dónde está Loan en su 9º día de desaparición.